etcétera, habían sido fallidas. Extraordinarios esfuerzos, luchas, etcétera, a lo largo de siglos en la humanidad habían sido fallidas. Después sucede la Revolución Francesa, que fue el gran acontecimiento. Yo supongo que a ustedes la literatura les debe atraer mucho, pero hay grandes novelas que describen, sobre todo una de Anatole France que se llama La Semana Santa, que es maravillosa y describe esas semanitas de la Revolución Francesa, una semana en la que después compiten distintas fuerzas que se contraponen, se enfrentan y queda un proceso en el que después vuelven enfoques monárquicos, etcétera, o de derechas directamente. Pero fue una semana extraordinaria, donde se puso igualdad, fraternidad y libertad. Nada menos, ¿no? Nada menos, nada más. Entonces, esa fue la primera experiencia, el primer experimento revolucionario, y duró poquísimo. Pero es un extraordinario acontecimiento. Pero en este caso, habían sucedido ya una serie de fenómenos, que es que unos personajes que empezaban a representar a la clase obrera se ponen a investigar cómo es esto de la explotación de los seres humanos, la explotación del trabajo. Me refiero a Marx, a Carlos Marx y a su gente, ¿no? Ellos lanzan el Manifiesto Comunista mediados de 1800, y empiezan a indagar. Engels, que era su gran colaborador y amigo científico, se ponen a indagar en los mecanismos del capitalismo, en la esencia del capitalismo. Cualquiera que lea el Manifiesto Comunista ve cómo ellos anticipaban que el capitalismo estaba destinado al fracaso, que no podía superar ninguno de los problemas de la humanidad. Y efectivamente eso, yo no, estaba tomando café recién, y efectivamente ninguno de esos problemas de la humanidad puede hoy en día ser superado por el capitalismo. De hecho es así. Las condiciones de vida de la humanidad bajo las condiciones del capitalismo son tremendas, son de un agobio social, económico, político, cultural, etcétera, tremendo. En ese momento entonces comienzan a aparecer, a resurgir, a aparecer representantes de esas clases populares postergadas, etcétera, en distintos países del mundo. Y se juntan sobre todo en Europa fuerzas revolucionarias, sobre todo en Europa occidental, y también en Rusia. En Rusia hay una serie de intentos revolucionarios desde fines de siglo. Yo amo las novelas, así que disculpen que les dé sugerencias de novelas, pero hay una novela que se llama Resurrección, de un autor ruso, que describe lo que es el exilio al que mandan dentro del territorio del zar, el exilio al que mandan en regiones lejanas, heladas, a las personas que intentan confrontar con el zarismo. El zarismo era un régimen de un nivel de atrocidad muy grande, muy grande. Y las distintas capas sociales que tenían que ver con una naciente burguesía y con los sectores del zarismo, empiezan a tener contradicciones. Y en esos sectores de capas medias, acomodadas, incluso de la monarquía zarista, empiezan a cuestionar la brutalidad del sistema en un país gigantesco,
uno de los países más grandes del mundo. Y entonces los enviaban al exilio en Siberia, y eran unas condiciones terroríficas, ¿no? Y bueno, esta novela es muy ilustrativa de ese fenómeno. Es decir, que no surge de un momento para otro una llamarada y se hace una revolución. Empiezan sectores sociales a cuestionar el sistema. Entonces, cuando se aproxima la Primera Guerra Mundial, en 1912, empiezan ya a agudizarse los conflictos, empiezan a aparecer entre los revolucionarios rusos, la mayoría vivían en el exilio de Europa, incluido Vladimir Lenin, Julián. Pero empiezan a aparecer organizaciones de carácter popular que llamaban soviets, que eran agrupamientos de carácter popular de soldados, de campesinos pobres de toda pobreza, porque imagínense lo que es la pobreza en las condiciones de un clima de extrema dureza, de un frío insoportable. Entonces, de campesinos y de una naciente industria, obreros de una industria naciente que era muy masiva, porque en esa época la industria empleaba miles y miles de personas, que ahora no. Entonces empieza a desarrollarse un grado de coincidencia en los sectores populares y de crítica al zarismo muy feroz, y simultáneamente los revolucionarios que estaban exiliados en Europa empiezan a conectarse. Ulianov, Lenin era su seudónimo, empieza por armar un periódico. En realidad la esencia de un partido revolucionario es tener un medio de difusión, básicamente periódico en papel, pero ahora hay muchos otros medios. Es el sistema para tener la comunicación permanente, la información, la crítica, los interrogantes, etcétera, y empiezan a aparecer los periódicos. Entonces Lenin crea un periódico que llega a Rusia, y llega regularmente, y empieza a articular toda esa crítica, ese momento tremendo que se vivía en Rusia. Había habido un intento revolucionario en 1905 que fue duramente derrotado. Hubo otros intentos revolucionarios, y cuando se desata la guerra empieza a acrecentarse la crítica. La Primera Guerra Mundial fue una de las guerras más sangrientas que conoce la humanidad, literalmente sangrienta, de muertos y muertos y muertos. Bueno, habrán visto ustedes películas y cosas y leído historia y demás intensamente, y la guerra se hace insoportable. Rusia tenía una experiencia muy importante, que fue el haber expulsado a Napoleón de Rusia. Y una experiencia extraordinaria, y esa experiencia la libró el gobierno zarista, naturalmente, pero la libraron esta masa de sectores del zarismo medio, digamos, no sé cómo llamarles, que empezaban, que eran nobles, pero que empezaban a criticar el sistema, y eso quedó también en la experiencia sociopolítica del pueblo ruso, quedó fuertemente. Después empiezan todos estos levantamientos y demás, y después la leva de soldados, de campesinos, de obreros, para ir a la guerra. La guerra es tan brutal que hacia 1914
cuando ya está en su pleno auge la guerra, empiezan a crecer las fuerzas que se oponen a la guerra. Mucha energía. Y para el 17, 18 ya esto era muy, muy intenso, hasta que coinciden el momento de la finalización de la guerra, porque hay que decir que los soldados iban abandonando el frente, abandonaban el frente y se iban a la cosecha, se iban a resolver su vida. Hablo en Rusia, pero en Europa también sucedían estas cosas, ¿no? Era tan la carnicería que se hacía insoportable la vida humana. Entonces empiezan a coincidir los preparativos de derrocamiento del zar con la finalización de fuerza mayor de la guerra. Y ahí es donde se produce el acontecimiento extraordinario del que celebramos estos días 100 años, que yo diría que es un acontecimiento histórico universal. Es decir, produce un cambio, la humanidad converge allí en un ciclo histórico nuevo. Y comienza la era de revoluciones proletarias. No digamos que exitosas, simplemente la era de revoluciones proletarias. Todos los intentos anteriores de los oprimidos habían sido derrotados. Esto se consideraba el orden natural de la vida en el universo, y acá se produce un cuestionamiento, el asalto al Palacio de Invierno y todo el proceso revolucionario en Rusia. Se produce un cambio, un viraje gigantesco en la humanidad, en el que las clases populares se proponen hacerse dueños de su propia historia. En esencia, esto es la revolución rusa. Esos preparativos llevaron esfuerzos ingentes, la formación de un partido político, partido bolchevique. El zar no es derrotado por los revolucionarios. El zar abdica cuando ya las presiones son muy grandes y asume un gobierno de príncipes del zarismo y de sectores de una naciente burguesía poderosa que dicen, bueno, hasta acá llegamos. Ahora bien, esto no prosperaba, había un gran descontento en los sectores populares y empiezan a reunirse estos soviets, que son agrupaciones. Soviet es una agrupación, viene de la palabra sayut, que es unidad. Entonces, empiezan a reclamar, a hacerse asambleas, llegan masas de soldados del frente, masas gigantescas, ¿no? Primero, las revoluciones son cuestiones de millones de personas, no son de un grupo de iluminados, ni mucho menos. Por más esfuerzo que hagamos los que creemos que tenemos la posta, son cuestiones de millones de personas. Es voluntad masiva de la sociedad. No toda la sociedad, hay gente que se opone siempre. Pero esto empieza a suceder en Rusia. Y empiezan a cuestionar este gobierno que llamaban los cadetes, que eran los militares que le daban sustento. Y en ese periodo es que llega Lenin en un tren, llega a Moscú, no, a Leningrado, a Petrogrado. Le cambiaron el nombre, yo le digo Leningrado. Leningrado es una ciudad fantástica, construida en sí misma, elegido el lugar por Pedro el Grande y construida allí. Es una ciudad maravillosa, de canales y demás, que era la expresión de la más alta riqueza que había en Rusia.
Entonces Lenin llega allí con su gente, con su partido que lo estaba esperando, que estaba reclamando, y comienza una negociación intensa entre ese gobierno que estaba débil y demás, que habían derrocado al zar, y los sectores revolucionarios, las masas populares, que eran estas asambleas de obreros y campesinos. Yo no sé si ustedes habrán visto cuando se produce el asalto al Palacio de Invierno, que es el momento más alto de la revolución, pero hubo muchos sucesos que dan sustento a esa revolución. Lo que entra al Palacio de Invierno son gente muy pobre, son soldados campesinos, básicamente campesinos. Asaltan el Palacio del Zar. El que ha tenido oportunidad de verlo es interminablemente grande y rico, una riqueza extraordinaria. Hay una columna en el medio de la plaza de ingreso de ese palacio, una columna muy alta con un ángel arriba, y el rostro del ángel es el del amante de la zarina. Porque estas eran las condiciones en que se manejaban, era la impunidad absoluta, ¿no? La total impunidad. Bueno, el evento revolucionario no fue muy doloroso. Había un grupo que resistía dentro del palacio y hubo algunos muertos, pero fue de los eventos revolucionarios menos dolorosos. La muerte venía de antes, y el sufrimiento venía de la guerra y del hambre. Gracias. Entonces, yo lo que quería sobre todo mencionar era este hecho de que comienza una nueva era, que desde ideas utópicas, yo les hablé de los exiliados en Siberia, de las ideas utópicas se llega a la posibilidad de generar una alternativa política. Y se hacen cargo del gobierno. Esto tiene muchos ides y venires, ustedes pueden leer la historia, muchas idas y venidas, porque llega un momento en que Lenin dice: me vuelvo a la estación Finlandia, que es donde llegó, porque no prosperaba el asunto, hasta que asaltan el palacio, se hacen cargo de la ciudad de Petrogrado, el nombre de Pedro, que fue fundador de la ciudad, y esto coincide con una operación enorme, gigante, en Moscú, donde sí había ya masas proletarias, y se hacen cargo de la ciudad de Moscú también. Entonces eso permite desplegar, hacerse cargo del gobierno, por primera vez del Estado, un Estado de obreros y campesinos, y esto sucede en el país más atrasado de Europa. Más rico, porque la riqueza de Rusia es ingente. Yo tuve una vez oportunidad de viajar desde Moscú hasta Yugoslavia, hasta Belgrado, en tren, y asombrosamente en medio de la nieve empiezan a aparecer los brotes, 2 cosechas anuales. Miren la riqueza, la feracidad de ese país, más los minerales, el petróleo, el gas, increíble, tierras preciosas, toda la riqueza que se pueda imaginar hay allí en ese país. Entonces se hacen cargo de esta situación tan tremenda, que incluye cierta violencia, naturalmente. Entre otras cosas, el ajusticiamiento de la familia del zar. Esto en realidad, en vez de una demostración de fuerza, era una demostración de los problemas y las debilidades que tenía la revolución. De hecho, no más iniciado el proceso revolucionario, 22 países de Europa lanzan sus ejércitos contra Rusia. En esas condiciones es que empieza el proceso revolucionario. Es decir, las clases dominantes en Europa percibían
eso que aparecía, que iba apareciendo, y no quieren saber nada. Por eso también fuerzas hitlerianas dicen, el principal objetivo es liquidar a Rusia, liquidar y hacerse cargo de esa Rusia tan rica, tan poderosa para la humanidad. No pudieron ni los unos ni los otros. Ahí vino la compañera de la Chile. Ahí se producen entonces, en ese pequeño proceso del año 17, 18 hasta el 21, 22, unas guerras violentísimas con estas tropas extranjeras y fenómenos extraordinarios. Quizá el más llamativo es el de la emancipación de la mujer. Ahí se proponen todas las cosas que son programas del movimiento feminista hoy actualmente, las hacen todas. La designación del nombre de los hijos, la patria potestad de las mujeres, el aborto, todo lo que se puedan imaginar, la igualdad en el trabajo, igual salario, todo lo que se puedan imaginar sucede allí. Es quizá uno de los momentos, bueno, en realidad es el inicio del movimiento feminista. Incluso una de las revoluciones comienza el Día de la Mujer. Claro. De la mujer. Sí, sí. Bueno, en el arte se dio un hecho distinto a cualquier previsión que se pueda tener, que es que coincide la revolución con la revolución en la cultura. Una gigantesca revolución en el arte, básicamente en el arte, en todas las artes, en la literatura, en todo. En la educación se produce un fenómeno de democratización de la educación inédito para la humanidad, que hasta hoy perdura. Hasta hoy perdura a pesar de haber sido derrotada la revolución. O sea que integra la cultura y la transformación social. A esto se le llama transición socialista. Marx lo llama así, Lenin lo llama así. Esto es la transición de carácter socialista que se va produciendo en esos años tan duros, a no más de 70 años, 70 y pico de años del manifiesto comunista, que decía un fantasma recorre el globo. Me parece que es importante también mencionar la intención de la expansión de este proceso revolucionario en nuestro país, por ejemplo. En esos mismos momentos había en la Argentina un debate, desde el 14 al 18, un debate muy profundo entre los sectores del socialismo que alentaban el apoyo a los países europeos en la guerra, y los sectores que resistían, socialistas también, que resistían ese apoyo, que consideraban que había que combatir la guerra. Son debates profundísimos. Nosotros ahora sacamos un libro, va a salir ahora en los próximos días, ya está saliendo de imprenta, de un volumen de historia de nuestro partido que tiene 10 trabajos de distintos investigadores, historiadores, y uno de ellos refiere, van a ser muy interesantes, les recomiendo el libro, se llama Adelante camaradas. Uno de ellos refiere estos hechos sobre los debates con el socialismo. El trabajo sobre Mar del Plata, que es durísimo la discusión que se produce entre el tema de la guerra y la paz y el tema del parlamentarismo o la organización del movimiento. Yo resisto mucho la idea de que es la Revolución Rusa la que da nacimiento al Partido Comunista, aunque está muy relacionada, porque era el debate de la época. Había una razón
local muy fuerte, que era el parlamentarismo burgués o la organización de la clase obrera. Eso está en la base de la fundación del Partido Comunista en la Argentina en enero del 18, es decir, a poquísimo de la Revolución Rusa, luego de estos debates tan profundos con los socialistas. Entonces perdura un partido socialista y se constituye el Partido Socialista Internacional, que es nuestro partido. A mí me gusta dejar destacado esto, que no es solamente una influencia externa, porque toda la vida al Partido Comunista en la Argentina le han asignado el rol de un partido extranjerizado, porque somos internacionalistas, porque sabemos que las revoluciones son internacionales por su contenido y nacionales por su forma. Ese es nuestro enfoque. Y esto coincide con un periodo muy denso para la humanidad, que es combatir por parte del capitalismo a escala mundial la influencia de las ideas comunistas. Y eso nunca dejó de ser. Y sigue todo el tiempo. Acá en el país hay una ley antiterrorista, ha habido leyes anticomunistas. Hace poco apareció un archivo muy interesante de un abogado, que era abogado de nuestro partido, 160 cajas con archivos, y ahí hay una descripción impresionante, está en el archivo en CEDINS. El CEDINS. Era un abogado de la Liga, pero está en el CEDINS. La cantidad de gente expulsada del país, pero los sacaban de su taller donde trabajaban y los mandaban al exterior. Hace un par de años, vino una señora acá, una mañana de verano, insólita, estaba de vacaciones aquí, indagando sobre su papá. Ella había nacido en Yugoslavia, en el periodo que era el gobierno popular, de intención socialista, república socialista era. Y su papá había venido acá, emigrado, era pescador en el mar Adriático, y había venido emigrado acá a trabajar, muy joven, y fue expulsado del país y lo mandaron a una isla cerca de Nápoles. Llega el barco, lo bajan allí. A partir de ahí ellos conocen su historia y de ahí para atrás no. Por eso ella vino a indagar sobre su papá. Ella era una campeona olímpica de básquetbol, personaje sumamente interesante. Entonces su papá logró escaparse de esa isla en plena guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Se escapa y va al norte, de donde él era originario, al norte de Italia, en lo que era el Imperio Austrohúngaro en ese periodo, y se suma a las fuerzas guerrilleras de Tito y libera la ciudad de Trieste, que ahora es Italia, termina con el grado de general del ejército yugoslavo, y los hijos que vivieron esa época se dan cuenta de que cuando su papá muere no conocían su historia real, porque él había sido expulsado de la Argentina con la ley anticomunista 41-44 como muchísima gente. ¿Y la ley de residencia no es esa? Es otra. Anterior, Es otra. También. Entonces, ahí También era para lo mismo. era para lo mismo. Entonces, ese es el periodo en que se constituye el Partido Comunista en Argentina. Son periodos interesantísimos, pero grises, porque recién empieza a sentarse, a desarrollarse, sobre todo en el movimiento obrero. Y es muy fuerte la influencia del movimiento obrero, en la creación de sindicatos. Hay un personaje muy interesante en Córdoba, Miguelito Contreras, un indio, realmente un indio, y él se trepaba a los trenes de carga y iba pueblo por pueblo armando sindicatos. Y Córdoba tiene una tradición de sindicatos impresionante. Bueno, eso hacían los comunistas. Eso hacían los comunistas.
esa fuerza del Partido Comunista siempre fue perseguida y confrontada duramente, y era un problema mundial, Fíjense lo que fue Estados Unidos en la posguerra, en la persecución de los comunistas, porque se había dado un fenómeno cultural extraordinario en Estados Unidos, que era la industria del cine, y ahí se había juntado grandes guionistas cinematográficos con una visión crítica de la sociedad. Se producían fenómenos fantásticos. Entonces, ¿qué es lo primero que ataca el gobierno norteamericano, el imperio? Ataca esa industria cinematográfica. Después la convierte en Hollywood, que es la cuestión edulcorada y demás. Aunque todavía persiste una muy buena cinematografía. Pero atacan eso, atacan ese hervidero de pensamiento que había allí. Y había una literatura muy importante, había fenómenos que también estaban penetrando en el imperio, en Estados Unidos, que pasa luego de la guerra a ser dominante a escala mundial. ¿Qué significa el Partido Comunista? El Partido Comunista significa unidad de acción de los sectores populares. Ese es nuestro trabajo principal, por esto que yo decía, la revolución es una cuestión de millones de personas. No lo hace un grupito de gente esclarecida, aunque hay que esclarecer. Entonces decía, unidad de acción de sectores populares, trabajo crítico para la transformación social